Valeria, muchas gracias por venir a mi nuevo estudio de Caro Mejía Podcast. Gracias, Caro, por invitarme. Para quienes no te conocen, por favor, preséntate y dinos a qué te dedicas. Genial. Bueno, soy Valeria Fontanals. Soy, en el estado de la Florida, Licensed School Psychologist, psicopedagoga en Argentina de base. Y fundé en Estados Unidos ya hace 13 años My Optimal Child, que es un centro psicológico y de aprendizaje para ayudar a niños que tienen dificultades por diferentes razones en diferentes áreas. Claro, y que de hecho, no sabes, cuando yo empecé a decir, creo que necesito hacerle un test a Dante, a mi hijo más pequeño, yo empecé a preguntar entre mis amigas y todas apuntaban hacia ti. O sea, eres un referente en Miami. Gracias. La verdad que lo eres. Entonces, yo salí el otro día en redes sociales a platicar. Bueno, empezó como una broma diciendo que yo tenía TDAH, que en inglés es ADHD. Y yo lo dije de broma y porque yo estoy segura que algo tengo seguro. Y después eso me llevó una cosa a la otra y terminé hablando de mi hijo y cómo mi hijo, aunque sí tiene rasgos, y lo sabes tú porque tú le hiciste el test, tiene bastantes rasgos de TDAH, pues le va muy bien en la escuela y entonces como las herramientas que yo utilizo con mi hijo y a las mamás les dio mucha curiosidad que yo, pues que habláramos más de este tema, así que quién mejor que tú, que le hiciste el test a mi hijo y que eres un referente en Miami para hablar sobre este tema. Entonces, para sentar la base de lo que vamos a hablar, Sí. ¿qué es TDAH y cómo se llama en inglés? Yeah. Es un trastorno del neurodesarrollo en el cual se identifica principalmente por dificultades en la autorregulación. Okay. Y esa autorregulación se tiene que ver en 3 áreas. Bueno, o en 2. Ahora vamos a explicar la diferencia entre H o sin H. Claro. TDAH. Ajá. O TDA o ADHD o ADD, pero yo vengo trabajando en este campo hace más de 20 años y la nomenclatura fue cambiando a lo largo de los años. Ya en la última denominación no necesariamente se pone o se saca la H, sino que es ADHD o TDAH, y luego sí se determina si es un trastorno que afecta principalmente con predominio en la atención, que es un trastorno que afecta predominantemente a la hiperactividad, o es combinado. Entonces ahí está como la separación, pero principalmente es un desafío o un trastorno o una dificultad de la autorregulación de la atención, de los impulsos y de la conducta. O sea, no es falta de atención, sino que los niños o los adultos pueden tener dificultades en regular la atención para donde se necesita y en el momento en el que se necesita. Es una característica. Pero también impacta mucho lo que es la autorregulación de la impulsividad o la hiperactividad, que claramente luce distinto que un niño donde primordialmente tiene dificultades atencionales. Entonces, por más que yo siempre digo es una etiqueta que claramente sirve por muchas razones, pero puede lucir muy diferente un niño con la misma etiqueta. Y también puede lucir diferente cuando es pequeño que cuando es adolescente que cuando es adulto, ¿no? Entonces, hablemos de eso. ¿Cómo se ve un niño con TDAH en la vida diaria? En la vida diaria. Bueno, un niño en su casa, en la escuela, normal. ¿Cómo se ve el TDAH? Por empezar, para diagnosticarlo tiene que ser, digamos, por eso uno hace una evaluación comprensiva en todas las áreas de desarrollo para poder eliminar por qué está teniendo estas dificultades. Un niño con ADHD tiene que ser un niño donde su inteligencia, o sea, su coeficiente intelectual es promedio o para arriba. Okay. Entonces eso es algo muy importante para entender, porque muchas veces quizás los padres o los maestros dicen, ¿qué le pasa a este niño? ¿Es tonto? No puede, ya te lo dije 300 veces. Sí. ¿Por qué? No hace la tarea o se sienta. Porque no se puede estar quieto. Porque si ya le dije la misma instrucción 85,000 veces, es como si nunca se lo hubiera dicho. Sí. Entonces ahí está la diferencia o el gap o la brecha entre el saber y el hacer. Son niños que saben mucho, pero que les cuesta hacer lo que saben. Ok. Se puede como dimensionar desde ese punto de vista. Danos un ejemplo clásico de la casa. Okay. Saben que tienen que preparar su mochila
y su botella de agua cada día para llevársela a la escuela. Ajá. Lo saben. Ajá. Pero de repente es el horario, chao, me fui. Y se olvidaron la mitad de las cosas en su backpack o en la mochila. El agua, el termo de agua quedó en el refrigerador. En la barra de la cocina. Ahí. Con lo cual, ese es un ejemplo. O la tarea. Saben que tienen que hacer la tarea, pero el sentarse, o sea, es una dificultad. Cuando yo digo de autorregulación, es justamente esta autorregulación dentro del cerebro está en lo que se llama como digamos, el aspecto de la corteza prefrontal, y es como se llama, como si fuese el director de orquesta del cerebro. Ok, buena forma de decirlo, ok. Entonces tienen todas las habilidades. Están todos los músicos. Exactamente. Pero el tema es cómo lo voy a organizar. Y justamente es lo que se llaman funciones ejecutivas, que es la capacidad para poder organizar, planificar, sostener una actividad. Y justamente en general lo que más les cuesta a todos los niños con este diagnóstico, ¿verdad? Es como, sé que tienen que hacer la tarea, pero que se sienten a hacer la tarea es imposible. Una vez que se sentaron y lo lograron, sostener esa actividad hasta terminarla. O elijo hacer algo, un deporte, y a los 2 minutos ya se me aburrió y quiero probar otra cosa. O eso se ve más en función si es una cuestión más de inatención, ¿no? Pero la autorregulación también se ve mucho con la impulsividad y la dificultad para regular las emociones. Entonces, desde ese punto de vista, quizás no es un niño en donde todo lo que acabo de describir, que se olvida las cosas, que hay que repetirle 500 veces, pero sí puede ser un niño o una niña en donde sea extremadamente sensible y pase de 0 a 100 en su conducta. Entonces, niños... En las emociones. Como está tranquilo y de repente una explosión. Tercera Guerra Mundial. Exactamente. Ok. Ahora, muchas de las cosas que estás mencionando me parecen muy normales en niños de cierta edad. Entonces, ¿en qué momento una mamá, un papá dice, esto es normal, de un niño normal, ¿no? Que se olvida las cosas? Pues claro, porque su cerebro se está construyendo a cuando ya es un problema. Ese es un tema de la edad en la que le pasa. O sea, como un niño de 2 años no se va a acordar de la lonchera todas las veces, pero un niño de 12. Entonces, es un tema de edad. ¿En qué momento ya decimos, aquí hay algo que no está bien? Claramente las funciones ejecutivas y el desarrollo del cerebro se va madurando en diferentes etapas, ¿verdad? Las funciones ejecutivas se dicen como que el 95% del cerebro en sí se van desarrollando por lo menos y va pasando, diríamos, esta evolución hasta los 20 y pico de años. Claro, que se termina de desarrollar el cerebro, 24, 25 años. Pensaba que era solamente los primeros 16 años, luego 18. Ya, claro, ahora vamos en 25, o sea, un día vamos a llegar a... No, la verdad que nunca se termina de desarrollar. Pero bueno, típicamente los niños, cuando están en kinder a los 5 años, ahí suele ser como una brecha entre lo que pueden llegar a ser típicamente o no en función de... Estos tantrums que son tan típicos a los 2 o 3 años, deberían poder empezar a regular sus emociones un poco mejor. A los 5. A los 5. Quizás esos tantrums pueden suceder, pero no tan frecuente. Claro. Y con el nivel tan alto, ya pueden tener la responsabilidad de hacer ciertas tareas de manera independiente. Entonces, no vamos a pretender, o sí, hay niños donde sí tienen la responsabilidad de cada noche prepararse su mochila, preparar su ropa, lo pueden hacer ya. Saben, o sea, tienen la capacidad cognitiva de poder hacer más tareas de manera independiente. Ya un niño a los 10 años debería poder discriminar de ciertas actitudes y ciertas conductas que estén bien o no estén bien, y cómo interactuar de manera y cambiar también su manera de interactuar con adultos, por ejemplo, que con sus pares. Ese tipo de características que vemos que en algunos momentos niños con dificultades en la impulsividad tienen dificultad justamente en interactuar de manera asertiva con adultos, por más que lo saben,
responden impulsivamente. Ujú. Es como que responden, lo que se llama como responder sin pensar. Que primero accionan y después reflexionan. Mm. Y ahí es donde suelen meterse en problemas. Y característica que yo sigo siempre, muchas veces llegan a hacer una evaluación cuando ya los padres o los maestros no dan más. En el sentido que han recibido constantemente desafíos, no solamente en un contexto. De hecho, para poder diagnosticar a un niño con TDAH, estos desafíos tienen que verse presentes por lo menos en 2 contextos. Es decir, puede ser en la escuela, típicamente, o en la casa, puede ser cuando lo evalúo en el contexto de la evaluación a nivel de conductual, y también en la casa o en la escuela. Por eso es importante no solamente evaluar al niño, sino también tener en cuenta cómo ese niño responde, no solamente cuando yo lo observo, sino también tener la información y los que se llaman como los rating skills o los cuestionarios que completan los maestros y los padres. Claro, es importante aclarar que quienes no conocen este test, es un test que lo contestan padres, lo contestan maestros y luego se le hace el test al niño. O sea, es como que es una mesa con 3 patas y para que ustedes, los expertos, puedan determinar si ese niño tiene TDAH o si tiene rasgos o sea, yo creo que no hay como que o sea, no sé, por lo menos en mi experiencia con Dante, es como que hay niveles, ¿no? Totalmente. Y creo que también el ambiente de la casa y tal vez la escuela a la que fue, que eso es algo que yo hablo mucho de esto en redes sociales. Dante no fue al colegio público hasta middle school, o sea, la secundaria, entró a los 11 años. Y la verdad que creo que eso le ayudó mucho al tema de la autoestima, que ahorita vamos a hablar de eso, porque aquí en Estados Unidos las escuelas son muy de meter a los niños en una cajita y siento que personalmente, y esto es una opinión, siento que en Estados Unidos las escuelas quieren que los niños tengan unas habilidades que aún el niño mejor portado no las tiene todavía y es un poco forzado, yo digo, de primero a tercero de primaria. Como que siento que de primero a tercero de primaria los tratan como si fueran de quinto y sexto, cuando yo siento que aún un niño sin diagnóstico todavía no está listo. Eso es mi opinión. Obviamente las maestras, pues en Estados Unidos hay mucho niño, hay que de alguna forma controlarlos y demás. ¿Tú dirías que para unos padres, para decir, a ver, mi hijo simplemente está en una etapa de desarrollo normal versus, no, lo voy a llevar a que le hagan un examen, ¿cuál dirías que es ese red flag? Bien, y eso es súper importante porque también yo diría, ¿por qué hacer una evaluación? Ajá. ¿Por qué ponerle una etiqueta? Y eso es lo que hago yo todo el tiempo, ¿verdad? Pero mismo yo también lo pregunto y mismo a los padres les pregunto, ¿por qué quieren hacer esta evaluación en este momento? Porque me parece importante tener en cuenta por qué. No necesariamente siempre hay que acudir a una evaluación, pero sí creo que es importante para diferentes factores. Muchas veces los padres están, digamos, tomando en cuenta el tema de la escuela pública en Estados Unidos, están en una escuela pública y para poder recibir ciertos servicios o acomodaciones en el aula que el niño necesitan de una evaluación completa para poder determinar qué tipo de acomodaciones necesita en el aula y eventualmente si también la escuela puede darle ciertos servicios. Entonces, para la escuela pública, en algunos momentos puede ser de manera privada o también pueden pedir esta evaluación en la escuela pública. O sea, no es igual, pero sí eventualmente pueden pedir una evaluación. La misma escuela. La misma escuela. Las mismas escuelas en Estados Unidos lo piden, especialmente las públicas. Sí, por eso. Sí. Eso puede ser. Eso, digamos, ¿por qué uno diría una evaluación, no? Por lo menos en este contexto. Eso es una. Otra, donde los padres sienten que han hecho todo lo que está en sus manos. Ya no saben más qué hacer y dicen, acá realmente hay algo, ya me leí todos los libros, ya probé todo. Ya hicimos todo y hay una pieza que me está faltando. Exactamente. Sí. Entonces, eso es para poder entender mejor a su hijo. Sí. Y otras, los padres no lo ven, pero la escuela dice, este niño comparado con los otros niños de esta clase está teniendo muchas dificultades y queremos entender
de dónde vienen estas dificultades para poder darle las herramientas que el niño necesita. Que hay muchos padres que no les quieren hacer el test a sus hijos y yo quisiera decir algo importante sobre eso y es que si nuestro trabajo como padres es guiar a nuestros hijos, ¿cómo voy a guiar a mi hijo si no lo conozco bien? Entonces yo decía, hay algo que me falta para que él alcance su máximo potencial. Porque yo creo que al final del día los padres, por lo menos yo creo que todos los padres, lo que queremos es que nuestros hijos alcancen su máximo potencial. ¿Cuál es ese máximo potencial? Pues ya depende del niño, de sus habilidades y demás. Y a mí me hacía falta una pieza. Y en el momento en el que le hicimos el test, la verdad es que nos dijeras tan claro, es que Dante esto lo ve de esta forma, es que Dante, para esto Dante es un reto. Nos ayudó muchísimo, muchísimo. Entonces no siento que es un label, yo lo vi más como luz, en donde yo no estaba alcanzando a ver. ¿Sí? A nosotros nos sirvió. Y eso pasa también del hecho de poder comprender, entonces uno en general, ¿no? Como que cambia el enojo a la comprensión. Eso sería como para qué ayuda muchas veces, ¿no? Y también mismo para las maestras, decir, ok, entendí por qué cuando estoy dando una clase el niño me interrumpe 300 veces. Claro. Y no puede esperar a levantar la mano, por ejemplo, ¿no? Como esa impulsividad de querer participar. Y de nuevo, quizás tiene muchas habilidades y sabe todas las respuestas de la maestra, que es algo que los maestros quieren, pero, bueno, se espera que, de nuevo, la autorregulación, que esa respuesta la dé en el momento adecuado. Y yo siempre digo, hablando de la luz y la oscuridad, que cada característica en la vida de uno, o sea, puede tener una luz y una oscuridad, donde típicamente uno decimos, bueno, es un trastorno en el desarrollo, suena grande, suena terrible, pero a la vez los niños que típicamente tienen estas características también tienen otra serie de características positivas. Y que son maravillosas. Son maravillosas. Son maravillosas. Desde la creatividad, sí. Desde justamente tener siempre la chispa de poder encontrar algo o fuera de la caja que uno piensa. Los emprendedores, si uno pregunta y sabe, en general, la gran mayoría de los emprendedores tienen ADHD. O sea, es un diagnóstico, no es una sentencia. Exactamente. O sea, yo la verdad es que lo veo como algo maravilloso. O sea, y todos los que conocen a mi hijo Dante, que tiene algunas características y que algo, nada más para continuar con el tema de mi hijo, es que tú nos dijiste, a ver, Dante sí tiene estas características, pero vamos a esperar a ver cómo le va en la escuela. Y ahí decidimos si necesita los famosos accommodations, que es que les dan más tiempo para hacer exámenes, les dan como ciertas herramientas dentro de la escuela para que puedan adaptarse bien y que no sufra su autoestima, que ahorita vamos a llegar a eso porque eso me parece muy, muy importante. Pero con Dante, la razón por la que nosotros le hicimos el examen fue porque se pasaba de una escuela muy alternativa en donde no importaba, donde su personalidad era 100% aceptada y valorada, a un sistema en donde iba a haber muchos niños y donde se iba a tener que quedar quieto por mucho más tiempo, no se iba a poder sentar de cabeza si quería. Entonces, tenía que empezar a seguir unas reglas que yo, como mamá, dije, no sé, o sea, yo creo, hay una parte de mí que me dice, mi hijo está listo, o sea, le dimos toda la primaria, mientras le fuimos dando herramientas en la primaria y lo fuimos apretando cada vez un poquito más para que fuera siguiendo cada vez más las reglas y demás. Bueno, por eso fue que llegamos a ti. Dante empezó una escuela normal, con un montón de niños, con un montón de materias, con un montón... Aparte, pasar de la primaria a middle school en Estados Unidos es heavy. Totalmente. Es súper fuerte porque se cambian de salón. Hay mucho que organizar, que orquestar. Sí. Hay mucho que estar con una atención importante. Que yo digo, o sea, yo no tuve ese reto a esa edad en México. Entonces... al final Dante es un A student, o sea, Dante saca A en todo. ¿Cómo lo logra? O sea, te juro que a veces yo digo, o sea, me da curiosidad, me encantaría poder ver a Dante en la escuela, porque digo, ¿cómo lo logra? No estoy 100% segura. Ahorita vamos a hablar de las herramientas que yo uso en la casa.
pero lo logra. Entonces, hay niños que de alguna forma saben darle la vuelta a su personalidad y a cómo está conectado su cerebro y logran adaptarse. Totalmente, pero eso siempre yo digo, muchas veces uno no ve todo el esfuerzo detrás Exacto. que hace ese niño. Le cuesta el doble. Exactamente. Pero claramente seguro que está haciendo un esfuerzo gigante comparado con otro niño que no tenga esta característica. Lo logra. Y también los que tal vez al principio no lo logran y después con ciertas herramientas, que ahorita vamos a hablar de eso, lo logran. Y al final del día le cuesta el doble y merecen un aplauso de pie. O sea, merecen un aplauso de pie. Entonces, al final terminan siendo unos niños súper completos ya cuando reciben las herramientas y fue gracias a un test, gracias a un diagnóstico que vamos a quitarle esa cosa fea a la palabra diagnóstico, porque yo creo que todos somos seres maravillosos, solamente con el cerebro un poquito conectado de manera diferente. Hay diferencias entre niñas y niños. ¿Cómo se luce? Sí, en general. Ok. Las niñas suelen ser más tranquilas, Ajá. en general. Ajá. Entonces, hay niñas sí que tienen hiperactividad y se las ve típicamente cuando son más pequeñas. Y los niños también, muchas veces, cuando entran en la adolescencia, ya la hiperactividad de estar colgados por las paredes, Ajá. como son niños, no se ve, Ajá. pero se transforma quizás más hacia el querer siempre tomar riesgos. Y ahí es otro camino que eventualmente en la adolescencia podemos conversar. Me desmayo. Pero las niñas suelen tener más dificultades atencionales, pero sí también se ve desde la autorregulación, pero no se ve de nuevo con rasgos tan como físicos, en el sentido de estar con hiperactividad, pero sí esta autorregulación puede ser claramente emocional. Entonces se puede frustrar muy fácilmente por algo que no le sale. Ir de 0 a 100 en esta frustración que luce como llorar. Mucho. Más de lo normal. Exactamente, ser más sensibles a la crítica. ¿La ansiedad es una característica? Justamente, gracias por traerme este tema. Muchas veces se llama que, digamos, el trastorno de ADHD tiene comorbilidad. Quiere decir que muchas veces viene asociado a otras condiciones. Entonces, hay muchos niños o niñas con ADHD que también tienen ansiedad o que también tienen dislexia o que también están dentro del espectro autista o solo. Pero entonces, sí, muchas veces las niñas que pueden tener ansiedad y dificultades, digamos, dentro de ADHD también. Y ahí es donde hacer un diagnóstico se llama diferencial, es como importante para poder entender eventualmente después cuál va a ser el plan de intervención. Y la ansiedad, bueno, porque yo creo que yo tengo algunos rasgos de TDAH, y yo creo que la ansiedad, por lo menos de manera personal lo puedo ver, es que hay tanto que orquestar. Me encantó que lo pusiste de esa forma porque me ayuda mucho, es como una orquesta, y hay tanto que orquestar que te abruma. Exacto. Sí. Entonces no tienes como tanto esa capacidad que tienen otras personas de organizar el cerebro mejor. Y ahí es donde el contexto, cuando tú comparabas una escuela con otra, o una casa con otra, el contexto juega un rol primordial que puede ayudar a reducir los síntomas o a darle fuego a esos síntomas. Muchas veces las familias me preguntan, Caro, ¿tú crees que yo debería de cambiar a mi hijo de escuela? Pues quién soy yo para dar un consejo, ¿verdad? Pero yo lo hice. O sea, yo sí dejé a mi hijo fuera del sistema más estricto, en donde le requería encajar en una cajita, donde yo veo claramente que mi hijo no nació para encajar en una cajita, lo cual a mí me parece maravilloso. Solamente que llega un momento en que, por lo menos para hacer middle y high school, te vas a tener que adaptar a ciertas cosas. Entonces, como que le vas dando herramientas más de a poquito en vez de... Como que tal vez se tarda, lo que yo siento es que Dante se tardó más, digamos, en poder seguir reglas que él siempre me retaba. Además me decía, pero esta regla, ¿para qué? O sea, no estoy entendiendo para qué. Y entonces es que vivimos en una sociedad en donde nos toca. Entonces...
Perdón que te interrumpa. Sí. Cuando tú dices que tardó más, justamente parte del diagnóstico es típicamente los niños con estas dificultades tardan hasta 2 años más Ajá. en cumplir ciertas metas dentro de lo que se llama funciones ejecutivas. Entonces, desde ahí puede ser, y tiene todo el sentido, Sí. de que típicamente tú te dices, bueno, ya a los 7 años Ajá. deberías estar haciendo estas tareas solos, como poner todo en la mochila. Bueno, pero si lo consideramos como si fuese a los 5, quizás no le estaríamos pidiendo eso. Entonces, ahí también es para hacer la diferencia entre lo que le estamos pidiendo y lo que él o ella eventualmente podría hacer de manera independiente, ¿no? Claro. Una pregunta. Si nunca intervienes y tu hijo siempre está fuera del sistema, vamos a decir, es un niño homeschool, Sí. un niño que hace escuela en casa o que va a una escuela donde, como la que fue Dante, que era muy al aire libre casi todo. Ese niño en algún momento va a llegar a esas funciones ejecutivas de manera natural, solamente un poco más tarde. Es una buena pregunta y también me pregunto yo en función de cómo viene el mundo y las necesidades en realidad pensando, digamos, en edades, ¿no? Porque yo ya estoy pensando en un niño de 5 años ahora, ¿qué habilidades va a necesitar? Porque siempre la escuela estuvo siempre pensada en pos de lo que el niño necesite. Si está en elementary, para lo que necesita para middle school, Claro. está en middle school para high school para college. A los 5 años ya ni vemos qué va a pasar. ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Cómo se ve el ¿Qué futuro? habilidades va a necesitar un niño de 5 años, verdad? Pero sí, de lo que vengo investigando y revisando y demás, la habilidad de autorregulación es una habilidad que se va a necesitar, no Sí. importa qué. Entonces, si tú me dices homeschooling o en una escuela tradicional, yo creo que eventualmente depende mucho de si está en un sistema de homeschooling. De hecho, puede transicionar toda su vida hasta homeschooling y después hasta hacer la universidad de manera remota. Ese setting como que puede entorpecer o mejorar. Depende mucho de qué es lo que el contexto requiera de ese niño. Claro. Si el contexto a lo largo de todos esos años no requiere necesariamente de estar siguiendo una actividad tras otra como estaría en un middle school donde justamente como tú me cuentas, tienen que transicionar de una clase a otra en un tiempo determinado. El homeschooling en general es a sus propios tiempos Sí. y a sus propias necesidades, hasta intereses, ¿verdad? Claro. Entonces, en el momento en donde sí le exijan una habilidad que él o ella no lo haya vivido o experimentado, ahí sí quizás necesite algo distinto, pero si lo que el contexto le va pidiendo es algo que esa persona va pudiendo manejar, no necesariamente. Claro. O sea, es un problema solamente para entrar al sistema, Exactamente. al famoso sistema. Pero hay veces que aunque esté en homeschooling, también, o sea, puede tener dificultades para Claro. iniciar y terminar una tarea, Claro. para regular sus emociones. Claro. Entonces, no, ¿me entiendes? Como que no necesariamente es como si un contexto va a ser mejor o peor que otro. Depende mucho de cada niño y qué herramientas ese niño también necesite. Ejemplo, conozco niños que quizás es al revés lo que yo también, digamos, opinaría en función de que si Dante, por ejemplo, para dar el ejemplo de él, estuvo todos estos años en este tipo de escuela y tú lo dejaste por un tiempo aquí para que después transicione a middle school y ahora le vaya bien. Hay otros niños que están en un setting parecido y por sus conductas les dicen que mejor sería buscar otra escuela. Porque Sí. yo he ayudado a varias familias. Y Sí. después van a un setting más tradicional. Quizás ese niño necesitaba una estructura más firme o más específica de qué es lo que se esperaba de él y no necesariamente tiene tantas dificultades conductuales como en otro contexto. Entonces, claramente, desde mi punto de vista, no hay como una respuesta clara. No, yo creo que es de qué niño por escuela, niño. sí, de qué escuela
escuela específicamente necesita. Sí, es conocer a tu hijo y ver qué es lo mejor para tu hijo. Ujú. Bueno, entonces, vamos a entrar a el mundo de las herramientas, los consejos, Bien. cómo podemos adaptar nuestra casa, qué hay que hacer con la escuela, todo eso. Entonces, aquí yo tengo algunas cositas que yo he hecho Genial. con Dante que me han funcionado y que quiero compartir. Pero vamos a empezar con las tareas del hogar y las tareas de la escuela. Muchas mamás con niños que son súper despistados y que tal vez o sí tienen un diagnóstico o dicen, a mí se me hace que sí tiene un diagnóstico mi hijo, que por cierto, una cosa que no nos dijiste es, ¿a qué edad recomiendas hacer el diagnóstico? Si los padres temen Sí. o ven, hay algo ahí que Bien. no les cuadra. En realidad se puede hacer desde la edad de los 4 años. ¿Sí? Desde tan pequeños uno puede, y hay niños que realmente se benefician de tener un diagnóstico Ajá. para poder tener una intervención específicamente a partir de esa edad. Donde típicamente esos niños son más impulsivos Sí. y esta autorregulación y poco control de impulsos Ajá. llevan a que no puedan transicionar su vida de manera adecuada e impacta profundamente su día a día y a los demás. Pero si no, empezando la primaria o elementary, a partir, bueno, desde aquí kinder también es considerado elementary, pero bueno, a partir Sí. de los 6, 7 años suele ser una buena edad, pero así como te pasó a ti, le pasa también a muchas familias, muchos niños donde tienen muchas herramientas y van de alguna forma navegando Sí. su escolaridad. El pasaje de elementary a middle school Es duro. es otro fiebre grande. Así como de preschool a elementary es un cambio, elementary a middle school suele ser un cambio grande, porque de nuevo, todas esas funciones ejecutivas que quizás estuvieron muy acompañadas de la mano de los padres, de la mano de la maestra, Sí. bueno, ya eso ya es un momento donde te estuve acompañando, pero ya está. Sí. Y hay muchas familias que dicen, ¿por qué? Porque justamente han podido los niños navegar durante todos estos años con mucha carga Sí. de esfuerzo. Sí. Pero bueno, y ahí recibo también muchas consultas. Antes de entrar a los consejos, hablemos de medicamento. O sea, de 10 familias que conozco a través de las redes sociales y también de manera personal con hijos con diagnóstico con ADHD, TDAH, 2 familias que hablaron conmigo y se abrieron completamente de yo sí mediqué a mi hijo y me hablaron maravillas, Sí. De hecho, una de ellas, una vez me dijo, el problema de que tu hijo no esté medicado en middle school, high school, es que si necesita encontrar un alivio, lo puede llegar a encontrar a través de drogas ilegales, Uh-huh. ¿no? Entonces, que me pareció un punto de vista que yo la verdad nunca ni siquiera lo hubiera pensado, la verdad, nunca lo hubiera pensado. Entonces, yo sé que tu trabajo no es medicar, y lo entiendo, pero ¿en qué nos puedes decir sobre ese tema? A los padres les da pánico, especialmente a los padres latinos. Sí. O sea, medicar es como, absolutamente no. Sí. ¿Qué nos dices sobre eso? Claramente, de nuevo, vuelvo al tema que depende de cada caso. Yo creo que la recomendación de la medicación, yo no soy ni pro ni en contra, en el sentido de trabajo con muchas familias en las que no necesariamente de primera instancia les recomiendo ver a un neurólogo para eventualmente medicarlo. En otros casos, me parece que el caso sí amerita para dar esa recomendación y que puedan ser vistos por un neurólogo eventualmente para ver si el neurólogo, que es el especialista, recomienda la medicación. Yo creo que el cuándo sí, no, claramente es una identificación médica, pero yo lo he visto en casos donde el día a día de ese niño está impactando tanto que sería bueno poder ver, porque claramente es una cuestión química, ¿verdad? Entonces, muchas veces uno da todas las herramientas necesarias, el niño intentó todo lo que está dentro de sí, los padres, los maestros, pero a pesar de eso, el niño sigue teniendo dificultades y le está impactando no solamente en su día a día, sino que le está impactando en su autoestima
Y además, Sí. cuando muchas veces viene acompañado de, por ejemplo, dislexia, Sí. donde trabajamos con la dislexia y en cada sesión uno ve que a pesar de que está haciendo un esfuerzo muy grande en la intervención, no se ven los avances que se espera, no por, de nuevo, por una cuestión de capacidad intelectual, sino por una cuestión de memoria y de posibilidad de retener lo que está aprendiendo para la sesión siguiente y entonces ir armando como un andamiaje en su cerebro para poder retener esos aprendizajes y reducir esa brecha académica que tienen. Claro. Que eso después lo puede llevar a una autoestima negativa, Sí. porque constantemente el niño está viendo que lo están regañando, que intenta que le vaya bien en la escuela y a pesar de su esfuerzo Sí. no le va bien. Sí. Entonces, desde ese punto de vista, me parece importante considerar esa opción. Como todo tiene sus pros y sus contras, pero yo siempre digo, cuando tiene más pros que contras, en ese balance, me parece importante revisarlo. Claro. Las dos familias que yo conozco que sí decidieron medicar a sus hijos hablan maravillas. O sea, es cómo aumenta la calidad de vida Sí. de ese niño o de ese adolescente es, de acuerdo a lo que estas familias compartieron conmigo, fantástico. Y luego también lo empiezan a adaptar y solamente la toma cuando está en época de exámenes, solamente la toma, no la toma durante las vacaciones de verano, cuando estamos de vacaciones no la toma. Como que yo no sé nada de medicamentos y este episodio no se trata de eso, solamente quiero mencionarlo porque yo que sufrí un trastorno de ansiedad y que en su momento una pastilla me rescató de las profundidades de mi cerebro, siempre digo, a ver, como dices tú, o sea, si el sufrimiento, si la vida se está afectando de manera tan negativa, ¿por qué no recurrir a la medicina, a la ciencia? En mi caso fue solamente para salir de donde estaba yo y con herramientas ya más de la vida diaria que hasta la fecha de hoy las sigo, o sea, yo medito todos los días, yo hago ejercicio todos los días, o sea, hay un montón de cosas que yo hago todos los días porque yo sé que yo tengo una inclinación hacia la ansiedad. Entonces, a mí que me rescató la medicina en algún momento de mi vida, agradecidísima y pienso y digo, si a un niño o a un adolescente lo puede rescatar, regalarle un respiro, qué maravilla. Y claramente es un abordaje, se llama multimodal, donde no es solamente una herramienta en el sentido de, bueno, le doy la pastilla y ya está. Hago esta intervención con el niño que haga terapia y ya está. Claro, no. O sea, es la combinación de factores del contexto, de eventualmente si es que se necesita la medicación, de la terapia que haga el niño, del tipo de estilo parental del padre. Claro. Es muy variado y no hay una respuesta única tampoco. Bueno, vamos a compartir cosas prácticas que las familias, independientemente de si el niño está o no está medicado, o si simplemente hay familias que dicen, a mí se me hace que, pero no estoy lista para hacer el diagnóstico, pero a ver, voy a probar estas, ¿qué puedo probar en la casa para hacer que mi hijo sea más enfocado, que cumpla con las tareas del hogar, las tareas de la escuela, que controle mejor sus emociones y todo eso? Entonces, las tareas del hogar y cuando llegan de la escuela y hay que sentarse a hacer la tarea, que es un verdadero infierno para muchas familias. Sí. ¿Cuál es tu recomendación? Yo tengo una, la voy a sacar de mi bolsa. A ver, quiero verla y después te digo. Esta maravilla. Mira, tengo muchos, tengo en todas partes de mi casa. Miren, esto, déjame ver cuál es el que prenda bien. ¿No? Aquí está. Bien. Esto es maravilloso. Lo compré en Amazon y tiene 60, 30 y nada más hay que voltearlo. 10, 5 y hasta 1 minuto, ¿ok? Así se para. Bien. Entonces, lo que yo hago con Dante especialmente y conmigo, Dante y yo, usamos mucho esto, ¿ok? Mi esposo y León no. Entonces, aunque León también lo utiliza a veces cuando él dice, necesito lock-in, dice él, lock-in, lo pone. Te ayuda muchísimo a concentrarte. Entonces tú pones, entonces le digo, Dante, a ver la tarea, revisamos la tarea. Ok, esto te va a tomar 30 minutos. Listo, le pongo 30 minutos. Ve al baño, haz pipí, agarra agua o hazte un tecito, lo que quieras. Te sientas. En el momento en el que te sientas, ponemos esto. Bien.
30 minutos. Y nos ayuda muchísimo. A mí también. O sea, yo digo, 1 hora voy a producir un video. 1 hora, pum, pongo esto y es como que cuando me voy a distraer digo, no, o sea, porque lo estoy viendo. Exactamente, bueno, justamente yo empezaría mismo desde cuando ellos llegan de la escuela. Porque llegar a sentarse ahí para muchos ya es un logro. No, esto primero lo dejo que haga un montón de cosas antes de llegar a la tarea, ¿eh? Yo cuando llegan de la escuela, yo no los pongo a hacer la tarea inmediatamente, les doy descanso al alma. Sí. Pero no recomendaría que ese descanso sea con pantalla. Todos los niños, pero en general los niños con TDAH que les cuesta la autorregulación, sacarlo de la pantalla, que es totalmente adictiva, les cuesta muchísimo más. Entonces, ¿por qué van a querer de una actividad que les da excitación constante, cortarla para hacer una actividad que es totalmente monótona, sin sentido para ellos y aburrida? Entonces, sí les daría como ese momento de descanso, desde que pueden jugar, leer, si les gusta, escuchar música, bailar, ejercicio, pero no necesariamente una pantalla. Y sí tendría en cuenta también los tiempos, en el sentido de si llegan a las 4 de la tarde y a las 7 tienen que estar cenando. Bueno, ¿qué vamos a hacer desde las 4 hasta las 7? Por un ejemplo. Entonces, se llama visual schedules, o digamos, ayudas visuales como pero poner de 4 a 4 y media y armarlo con el niño. Uno, intentar imponer qué van a hacer no va a resultar tanto como si tú lo armas con el niño y el niño es capaz de poder tomar decisiones. Y eso pasa en general para cualquier niño, para cualquier conducta. Si el niño siente que está en control de algo, las chances de que lo va a hacer son mucho más grandes de que si se siente que lo están obligando a hacer algo. Y darle esas herramientas de organización es como, de nuevo, ellos no tienen esa organización interna y es que el contexto le puede dar esas herramientas para esa organización. Entonces, cuanto más la casa o esos momentos sean más predictivos, organizados y estructurados, las chances van a ser mucho más altas de que ese niño vaya a hacer esa tarea, de que sí hace la tarea en el momento que él quiere o de la forma en la que él quiere. Sí, puede ser de la forma o el momento, pero dentro de un orden que ya haya sido establecido y acordado. Entonces, poner de 4 a 4 y media, bueno, ¿qué vas a hacer? Y hasta escribirlo. Bueno, quiero jugar. Bueno, jugar. Ok, vamos a hacer estos 60 minutos de tarea. Bueno, ponemos el bloque. Entonces, y hasta mismo poner timer entre el tiempo de juego y cuando empieza a hacer la tarea. Empieza a hacer la tarea justamente con el timer y es muy bueno lo que tú habías dicho. Traer todo, o sea, el agua, ir al baño. Y eso pasa mismo también en la clase. Sí, donde, no tengo que estar escuchando esto y sin querer hacen switch off, me voy al baño o necesito tomar agua. Entonces, ayudarlos ellos, mira, si tú te traes todo esto, la idea es que después tienes que estar sentado, sí o sí, y empezaría con si él puede 60 minutos, genial. Pero empezaría por 15 minutos o 10 minutos, dependiendo de la edad y la dificultad que tenga para estar sentado. Sí. Pero pondría esos 10 minutos y que él vaya viendo justamente que él ha logrado hacer eso. El reforzamiento positivo también de poder decirle al niño algo positivo de lo que está haciendo también es tan importante como la estrategia del timer, porque de esa forma va a retroalimentar positivamente la actividad que él está haciendo y las chances de que quiera volver a hacerlo también van a ser más altas y también él se va a sentir claramente mejor consigo mismo antes de uno repetirle ¡Ella hace la tarea! 500 veces, ¿no? Ellos se sienten vistos en ese esfuerzo doble que ellos hacen. Entonces eso es importante. Cuando uno da instrucciones, en vez de estar en la cocina y decirle ¡Vení, es hora de bañarse! Del otro lado, no funciona. No funciona. No funciona. Tienes que ir, veme los ojos, veme los ojos. ¿Me estás viendo los ojos? Veme los ojos. Mira, esto es lo que hay que hacer. Contacto visual. Contacto visual. Pequeños, bajarse al nivel, mirar los ojos y dar la instrucción. Sí, sí a todo eso. Si no,
Lo que pasa es que como papás a veces uno se harta. Totalmente. Uno se harta y es como todas las veces tengo que ir es como que, pero bueno, uno hace lo mejor que puede y acá no hay perfección y estamos todos en el mismo bote tratando de entender la vida. Los padres dicen, uy, tiene un montón de energía, lo meto en soccer. Muchos niños, especialmente cuando son más pequeños, que tienen dificultad para autorregularse, están en un equipo de soccer, justamente no es el contexto necesariamente adecuado. Quizás sí tienen las habilidades físicas de hacerlo, pero tienen que estar interactuando con otros, tienen que saber frustrarse y aceptar esa frustración si no le eligen para estar en el equipo, o si le meten un gol, o si no metió un gol, o si le pasaron la pelota, o tiene que estar concentrado y enfocándose a ver cómo es la jugada, en vez de típicamente los niños de 5 o 6 años está la pelota por allí y se ponen a jugar y les interesa más jugar con la tierrita, obvio. Y entonces termina siendo lo que parecería ser una actividad favorable, termina siendo perjudicial. Sí. Y desde ese lugar, deportes como artes marciales terminan siendo mucho más beneficiosos, de nuevo, porque les da una estructura, les da ciertas reglas, pero sí están ejercitando su cuerpo. Y lo más importante es probar. Eso. No necesariamente, y eso cuando tú me decías esta herramienta, ¡ay! Se prendió. Es muy sensible. Cualquier intervención que uno pruebe no lo puede hacer por un día. Probarlo por lo menos un mes. Sí. Para poder determinar si sirve o si no sirve. En general los deportes, al principio cuando son más pequeños, los deportes individuales sí suelen ser mejores amigos. Sí. No necesariamente cuando son más grandes, pero porque van a su ritmo. Sí. Y van a lo que ellos necesitan, no tienen que estar interactuando en un mundo donde se les pide no solamente del ejercicio o de la motricidad o de la destreza del deporte en sí, pero también depende mucho de cómo interactúan con otros, ¿no? Entonces, de nuevo, es cuestión de probar, pero sí el hecho de hacer ejercicio físico es fundamental. Movimiento, importantísimo para el cuerpo, especialmente para los niños que tienen TDAH. Bueno, hablemos de las pantallas. Okay. Uy, es todo un tema, el tema digital. ¿Tú crees que eso es lo que ha contribuido a que ahora escuchemos más del TDAH? Porque en nuestra generación, ¿quién hablaba del TDAH? ¿Por qué ahora sentimos que hay más niños con TDAH? ¿Es, por tanto, bombardeo digital? Es una buena pregunta y yo no creo que sea como direccional solamente a eso. Yo creo que es una combinación también solamente con TDAH, con autismo. Hay cada vez, o ansiedad, los niños cada vez están teniendo trastornos de ansiedad de mucho más pequeños de lo que en nuestra edad se veía. Sí. Creo que es una combinación de factores en función del tipo de vida que tenemos y las exigencias de la vida, que el mundo va mucho más rápido y mucho más exigente quizás de lo que era antes. Y ahí podemos hablar de múltiples factores, desde la comida, podemos irnos como pantallas, claramente cada vez más hay más investigación y cada vez más los gobiernos están tomando más resolución en el tema, en donde claramente el tener una pantalla afecta la manera en la que nosotros podemos concentrarnos y afecta esta autorregulación, en el sentido que es no solamente desde el punto de vista estricto, si una persona que está todavía en desarrollo está constantemente viendo videitos de 2 minutos, donde es dopamina constante, ¿qué vamos a esperar después de que pueda estar sentado en una mesa durante media hora sin ninguna, o en una clase? Olvídalo. Entonces, claramente eso sí afecta directamente, pero creo que claramente, hablando específicamente de estos niños, esta clase de niños tienen dificultades en la regulación. Y en esa autorregulación es el hecho, de nuevo, no del saber, sino del hacer y de saben qué tipo de soluciones o qué tipo de, deberían tomar, pero después es como que, y ellos muchas veces lo dicen y lo identifican, pero era como que fue más fuerte que yo. Sí. Quería hacer esto, pero no pude. Uh-huh. Entonces, sí, el hecho de cortar una actividad que les da placer inmediato es muy difícil.
Y desde ahí es donde también, luego en la adolescencia, empiezan a tener como más riesgos. Y este ejemplo que tú me dabas de la medicación y de entonces en vez de reemplazar por otras drogas y demás, entonces sí es el hecho de estar atento a que cuando hay una actividad que requiere o que parece demostrar de mucha satisfacción inmediata, típicamente los niños se van a ver orientados a elegir ese tipo de actividad. Lo único que sí tiene acceso mi hijo y yo veo cómo lo afecta y me cuesta mucho trabajo quitárselo son los videojuegos. Entonces hay videojuegos que sí tiene permiso y hay videojuegos que no tiene permiso porque yo veo cómo lo afectan y yo lo he hablado con él, pero yo sí veo una gran diferencia, ¿eh? O sea, él le afecta un montón. Entonces, ¿cuál sería tu recomendación para una familia que sí tiene un niño, niña, con ya diagnóstico? Vamos a hablar ya de un niño con un diagnóstico. ¿Cuál sería tu recomendación para estas familias? Bien. Por empezar, algo que yo suelo ver en muchas familias y como práctica cotidiana, no daría ningún tipo de pantalla a las mañanas, de ninguna forma. Sé que claramente muchas veces parece imposible cambiarse con los más pequeños, o sea, Sí. como, digamos, para los padres, ¿no? Sí. Que no tienen ayuda y necesitan entretener al niño para poder hacer algo, preparar el desayuno, cambiarse y demás, pero eso afecta claramente mucho después cuán regulado ese niño va a estar cuando llegue a la escuela. Sí. Entonces, nada de pantallas en la mañana. A la tarde, sí, claramente, si eligen un momento, solamente 20 minutos, se sabe que más de 20 minutos el cerebro empieza a perder la capacidad para poder regularse. Se sobreestimulan. Completamente. Con lo cual, lamentablemente es un esfuerzo extra que los padres tenemos que tener hoy en día comparado con otras generaciones. Más de 20 minutos por día no. O elegir idealmente fines de semana y no en la semana. ¿Esos 20 minutos hasta qué edad? O sea, niños de primaria, ¿estás hablando? No, estoy hablando de primaria. De primaria. Sí. A ver, menores de 5 años, yo diría... 0. Sí, también hay una diferencia, por lo menos de lo que dice la ciencia por ahora, entre la pantalla como el iPad o el celular al televisor. De hecho, Claro. traen muchos beneficios ver películas, el hecho de poder estar escuchando, conectar eventos, Sí. y después relatar ese Sí. evento, vocabulario. Sí. Es maravilloso, las películas son maravillosas, o mismo los episodios. De diferentes... Sí, a mí la tele la verdad que no me parece el enemigo, ¿eh? No. Más bien son los iPads Exactamente. y los teléfonos. Claramente, control parental a todo. 100%. Control parental te refieres, para aclarar, los controles parentales que los padres le ponemos a los dispositivos. Exactamente. Claro. Y donde digo 20 minutos y lamentablemente tenemos que estar muy presentes Sí. en cómo sacarlo, y digamos, si dijimos algo, y eso también no solamente para el dispositivo, para todo. Poner reglas claras. Los niños, todos, pero principalmente estos niños, Sí. necesitan reglas claras. Si tú dices, te voy a si después de los 20 minutos sigues mirando, entonces no lo vas a tener el iPad por toda la semana, y realmente no cumples esa regla, esa cualquiera, Sí. después van a aprender obviamente rápidamente que total no pasa nada, y en general siempre van a querer empujar un poco más a esas reglas que no ponen. Sí. Entonces, reglas claras y la estructura y la organización para ellos es fundamental. La que viene de fuera. Sí, porque justamente lo tienen ellos por dentro. Exacto. Sí. Pero la van construyendo poco a poco, porque yo veo en Dante, ahora que ya tiene 11 años, como él, la constancia también, o sea, él sabe que llega, come, tiene un ratito para hacer lo que quiera, relajarse, siempre se va a jugar con sus gatos, y luego se va a sentar a hacer tarea, y luego se va a ir a tenis, es como que, y siempre es igual. Justamente con este checklist o los visuals que yo te decía, de escribir exactamente qué es lo que se espera desde que llega de la escuela hasta irse a dormir, y que eso sea siempre como una rutina, lo va a ayudar siempre. Entonces, cuando los niños están en primaria, el tema de los dispositivos, vamos a hablar del iPad y el teléfono, que es lo que me parece más problemático,
Es fácil pues porque están pequeños, pero los niños crecen y entran a middle school y entran a high school. León ya se me va para high school. Y se empieza a hacer cada vez más difícil. Para niños de middle school, ¿cuál sería tu recomendación? O sea, ahí ya, por ejemplo, en mi caso, que a nosotros como familia nos funciona, es el fin de semana. Y tienen 2 horas, tienen más o menos 1 hora el viernes, 2 horas el sábado, más o menos 1 hora el domingo. Porque el domingo hay que como que aterrizar otra vez y empezar a organizarnos para la semana. Más o menos eso es lo que tienen. Pero luego se van a casa de sus amigos y juegan por 5 horas. O sea, yo no puedo tampoco regular lo que pasa fuera de mi casa, ¿no? Pero ¿cuál sería tu recomendación, digamos, en general para niños de middle school? Más de 1 hora por día, no. Por día. No, pero me parece muchísimo por día. A ti te parece un montón, pero muchos niños están mucho más tiempo. Que no te escuché, Dante. Claramente sería nada, pero... No, pero es imposible. A conectados todo el tiempo, pero sí creo que más allá diríamos, del tiempo, es la conversación y en quedar y el arreglo Sí, en cumplir las pautas. sí. Y es una lucha, ¿eh? No es fácil, lo digo yo, no es fácil con ninguno de mis 2 hijos. O sea, todo el mundo digital que estamos viviendo los padres hoy en día, yo diría que es nuestro reto número 1. Entonces, middle school, 1 hora diaria, no más. Ok, ya cuando están en high school, tu hijo es como que está con el teléfono todo el día. Yo sí les pongo reglas con el teléfono y el teléfono va a tener controles parentales hasta que se vayan a la universidad. A mí no me importa que me digan en redes sociales que soy la mamá más controladora del planeta. El mundo digital, o sea, yo quisiera que alguien le pusiera controles parentales a mi teléfono y que mi mamá me dijera, se te acabó el tiempo desde México, ¡pum! Vete a dormir. O sea, yo quisiera que alguien me controlara el teléfono. Hasta para los adultos es muy difícil. Entonces, imagínate los adolescentes, o sea, y ahora con un diagnóstico, no, o sea, demasiado complejo. Tú quieres saber, porque hoy por hoy lo que sucede en ese teléfono es más de lo que tú ves que sucede en la vida real. Sí. Con lo cual es importante conocer con quiénes se conecta, Sí. qué tipo de conversaciones tiene, aunque sean grandes en high school, todavía siguen siendo niños en desarrollo Sí. y necesitan, o sea, por un lado, más allá del control, del acompañamiento. Yo como que se llama control digamos, en el celular, Sí. pero la manera en la que yo lo haría como, digamos, la conversación con los niños es más, te estoy acompañando y no te quiero dejar solo en este proceso. Es complejo el mundo digital que estamos navegando, pero es verdad que a los niños con características o diagnóstico completo de TDAH les genera el doble. Las emociones son el doble, la emoción es doble, todo es doble. Entonces, por eso hay que como que dosificarlo, ver que funciona con tu familia, pero entender que sí les afecta el doble, Siempre. el triple, el cuádruple, o sea... Sí, entender de nuevo que si vuelvo a lo anterior, las funciones ejecutivas de lo que se espera hacer un niño a los 11 es como si él tuviese 9. Porque Sí. ¿tú le darías un teléfono a los 9? No, por eso no lo tiene ahora. Por eso hace como 6 meses que él no sabe dónde está su teléfono. Exacto. Como para más o menos visualizar también uno como padres qué tipo de decisiones tomaría. Sí. Y luego, bueno, cuando son más grandes, el manejo, la bebida, hay un montón de temas que claramente afectan también con este diagnóstico, ¿no? Las personas con TDAH son personas que tenemos una tendencia a las adicciones más que un niño o una niña que no, a una persona que no. Yo creo que es más una cuestión de tomar riesgos. Entonces, porque el riesgo da energía o dopamina, Sí, ¿entiendes? Entonces sí. es más que nada cualquier actividad que te dé esa energía inmediata, ¿no? Entonces, obviamente, una adicción a la droga, obviamente, puede ser una actividad que ¿me entiendes? Que te Sí. da como ese placer inmediato. Sí. O La impulsividad. exactamente, o tomar una moto, no sé, hay niños que les encanta andar en moto y van a toda velocidad, o un auto, o saltar por un muelle, ¿me entiendes? Como todo tipo de actividad que te dé esa adrenalina
en el momento, sí suele ser, ¿me entiendes?, una actividad donde esos niños suelen tomar ese tipo de decisiones. Y que la adolescencia ya viene con eso. 100%. O sea, ya es parte de la adolescencia, pero el niño, el adolescente que tiene un diagnóstico o tiene rasgos de TDAH, su impulsividad es un poco más. Deporte en general, pero la actividad física suele ser Sí. un canal que ayuda porque claramente si se dedican a un deporte, al otro día se tienen que levantar temprano, entonces no pueden tomar o dar una fiesta tan tarde. Les da un propósito y otra cosa también con el deporte es que te da esa recompensa inmediata. Frases que debemos de evitar los padres y los maestros también. Sí. Con un niño que tiene un diagnóstico TDAH y que puede ser un error. Criticar. O sea, los niños en general suelen ser criticados por todo el mundo porque se portan mal. Hacen lo que... Cuando digo se portan mal es porque tienen conductas que no son las esperadas. Sí. Como hablar a destiempo o contestar de manera impulsiva. Y eso también muchas veces con sus compañeros. Por eso cada niño también tiene desafíos distintos. Hay niños donde las interacciones sociales resultan muy difíciles por la impulsividad. Entonces suelen entrar en conflicto constante con otros niños, que pueden llegar hasta, digamos, cuestiones violentas o no, físicas o verbales. Pero el hecho de estar criticando y dando mensajes negativos a los niños es algo que sale naturalmente del adulto. Desgraciadamente. Por eso de padres y maestros, porque sí, las conductas que tienen no son las que uno espera. Uh-huh. Y ahí es donde hay que hacer como un cambio importante para poder sí hablar o decirles o comunicarles las cosas que sí hacen bien. Eso es importantísimo. Importantísimo, porque muchas veces pasa que estamos todo el tiempo diciendo lo que no está bien, pero cuando sí hacen algo bien, que volvemos a, les costó el doble, no les decimos. Entonces, tener como esa conciencia de sí decirle. Si logró sentarse los 60 minutos, cuando lo terminó de hacer, Dante, me acabo de dar cuenta que antes te costaba un montón y que te levantabas y ahora lograste estos 60 minutos. Increíble. ¿Cómo lo lograste? Entonces, dar también en esa comunicación, siendo bien precisa a la conducta positiva que ellos hicieron y de alguna forma enmarcarlo con la estrategia que ellos usaron o que ellos sean más conscientes para que después puedan volver a usar esa misma estrategia. Si tú le preguntas qué hiciste para lograrlo, quizás es algo que tú ni habías pensado. Claro. Y él te dice, no, porque esta vez traje la pluma verde, no sé, cualquier cosa. Pero bueno, quizás a él le sirvió, ¿me entiendes eso? Y eso él hace que se dice que eso le sirvió, pero lo importante es poder identificar que él identificó que hizo algo bien y que tuvo la herramienta para poder lograrlo. Sí. Mira, a mí me gustaría, antes de, ya se nos está pasando el tiempo, pues muchísimo, pero estamos grabando y vamos a seguir grabando. Okay. No sé dónde está el tiempo, pero bueno, creo que estamos llegando a 1 hora. A mí me gustaría leerte algunas preguntas que me llegaron al podcast. Aquí está. Hola. Mira, yo les puse aquí a mis... Ok, vamos a poner los 2 lentes porque no vemos nada y vamos a ver si hay alguna pregunta aquí que no hemos contestado ya. ¿Algún libro de apoyo para familias con hijo con TDAH preadolescente? Hay un libro que para adolescentes, pero en general, que habla de los 12 principios de cómo, para los padres, de cómo ayudar a los niños con TDAH. Es Dr. Barkley. Russell Barkley. Okay. Está en Amazon, seguramente está en español. 12 Principles for Raising a Child with ADHD o algo así. Ok, y es en inglés. Sí, pero muy bueno. debe estar en español también. Si tiene TDAH, ¿sería mejor para él realizar homeschool? No, para homeschooling yo siempre digo que para tomar esa decisión es importante, uno, que haya un adulto donde realmente se va a encargar de estar con ese niño, que va a ser responsable de la educación, más allá de que tenga después Florida Virtual School o bueno, currículum que sea. Sí, es muy importante que ese niño, no importa la edad, interactúe con otros niños de su edad en diferentes actividades, sea deporte, arte, música,
actividades recreativas. Claro. Pero es muy importante eso. ¿Hay algo que se nos esté yendo de todo esto? ¿Hay algo de lo que no hemos hablado? No hablamos del sueño. El sueño y el dormir bien tiene un impacto gigante en la conducta, en la atención y en la autorregulación. En este mundo de tanto hacer, donde los niños duermen poco, también es importante. Hay niños que se acuestan muy tarde, niños pequeños, y que no duermen 10 horas, que es lo que en general durante la primaria es importante que duerman. También afecta. Y lo digo porque pasa en muchas familias que no nos damos cuenta del horario que nos vamos a dormir. Tener una rutina de que duerman en general a la misma hora ayuda. Entonces, bueno, el sueño es importante y la alimentación también. No hablamos de la alimentación. Estoy armando como Dios mío, pero eso es importantísimo. Sí. Una dieta baja en azúcar. Sí. Baja en azúcar. Ya ahora también en Estados Unidos está cambiando el sacar los edulcorantes y los colores artificiales. Eso también impacta en la atención y en la hiperactividad. Entonces eso claramente también es importante a tener en cuenta. Creo que el mensaje principal de esta conversación es que un diagnóstico no es una sentencia, no es una etiqueta que te está destinando a algo en particular, absolutamente no. Los niños con TDAH son niños súper creativos, son niños muy rápidos, son niños súper inteligentes, son unos grandes desarrolladores de negocios y de cosas creativas. Entonces hay que también ayudarlos a que esa parte, que es mucho más fuerte que en los niños que no tienen TDAH, florezca y llegue a su máximo potencial, ¿no? Y siempre, por eso digo, también ayudarlos a identificar esas fortalezas y seguir trabajando sobre esas fortalezas, ¿no? Entonces, muchas veces uno se focaliza solamente en lo que no pueden hacer, pero también focalizarse en lo que sí pueden hacer y enfocarlos y acompañarlos en eso, ¿no? Buenísimo. Muchísimas gracias. Lo logramos.